Bendiciones, amados hermanos. Vamos a orar, hermanos, antes de dar inicio con nuestro sermón de esta mañana, y que el Señor nos ayude, hermanos, a recibir su bendita palabra con alegría, con gozo, con la determinación y firme determinación de siempre poderle adorar y poderle glorificar en mejor manera. Vamos a orar. Alabado Dios y Padre que estás en los cielos, oh Señor, una vez más nos presentamos delante de ti como tu pueblo, como tu iglesia, necesitados, oh Señor, necesitados de tu dirección, de tu consuelo, de tu exhortación. Por eso te pedimos, te suplicamos que nos hables en esta mañana con poder, que tu Santo Espíritu reafirme tu palabra en cada fibra de nuestros corazones, para que podamos, oh Señor, de una manera genuina, de una manera honesta, poderla poner por obra. Ayúdanos en el peregrinaje de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a tener una mayor comprensión de tu bondad, de tus misericordias y de tus maravillas en Cristo Jesús, y que hoy, Señor, nos haces partícipes de ella a través de su sacrificio maravilloso en la cruz. Bendice a tu pueblo, Señor. Ayúdame a mí a exponer tu palabra con fidelidad. Guárdame, Señor, de tergiversarla. Guárdame de adulterarla, Padre. Te lo ruego en el nombre bendito de tu Hijo Santo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Le invito, mis amados hermanos, a que me acompañen a los Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículos del 12 al 20. Quiero que cuando lo consiga, por favor, se coloque sobre sus pies para que reverenciemos la bendita palabra del Señor. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 12 al 20. Leo para ustedes. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. ¿Cuál es la razón y el propósito por el cual usted como cristiano vino hoy a la iglesia? Algunos me dirán, pastor, adorar al Señor. Otros me dirán, Señor, pastor, adorarlo, alabarle y a cumplir con mi propósito, con mi mandato de congregarme. La pregunta entonces la llevo a un segundo plano y sería, ¿es consciente del fundamento de su fe? ¿Cuál es el fundamento por el cual usted se aferra a Cristo? ¿Solamente ve al Señor Jesucristo como un gran maestro, alguien del cual se le puede aprender? ¿O lo mira como el único Salvador, Redentor, sustentador,
quien con su muerte y su resurrección logró para nosotros el que hoy podamos estar aquí. Pablo muy claramente en este pasaje que acabamos de leer dice, si Cristo no ha resucitado, en los versículos 12 al 19, el apóstol Pablo dice que hay 6 cosas que serían absolutamente desastrosas si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos. ¿Cuáles son esas 6 cosas? Versículo 14. Vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces vuestra fe. Pero además dice en el versículo 15, aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó. Pero además dice Pablo, versículo 17, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Versículo 18, entonces también aquellos que han dormido en Cristo han perecido, porque han muerto sin esperanza. Y termina en el versículo 19 diciendo, somos todos, de todos los hombres, es decir, cuando hablaba de somos, se refiere claramente a todos aquellos que profesamos nuestra fe en el bendito Salvador Jesucristo. Dice Pablo, somos todos los hombres los más dignos de lástima. Pero el glorioso pero que hablaba fallecido Arce Sproul. Pero viene luego el versículo 20, en el que da reserva o reversa más bien todo el párrafo. Porque Pablo dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. ¿Y qué quiere decir eso, amados hermanos? Si Cristo resucitó de los muertos, entonces nuestra predicación no es en vano. Nuestra fe no es en vano. Los apóstoles no son falsos testigos de la obra de Dios. También es cierto entonces que ya no estamos en nuestros pecados. También es cierto que los que murieron en Cristo no morirán para siempre. Y también es cierto que no somos dignos de conmiseración o no somos dignos de lástima. Quisiera poner esas mismas consideraciones, hermanos, en esta mañana de forma positiva. Dicho de otra manera, vamos a ver 6 cosas que Dios logró para nosotros por medio de la resurrección de Cristo. Hoy nosotros participaremos, si el Señor así lo permite, de la cena del Señor. Vamos a participar de su mesa. Y es importante recordar que ese memorial no solo consiste en recordar la muerte de Cristo, sino también recordar que Él resucitó, Él no se quedó allí en la tumba. Veremos también que cada una de estas cosas responde a un anhelo profundo del corazón humano. Así que veremos en primer lugar que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el fundamento para nuestro perdón. En segundo lugar, la resurrección de Cristo también es el fundamento de nuestra fe. Pero también la resurrección de Cristo es el fundamento para nuestra predicación. Además, la resurrección de Cristo es el fundamento, hermanos, para una vida entregada. Y por último, la resurrección de Cristo es el fundamento para una esperanza real de vida. Así que vamos a ver en primer lugar el fundamento de nuestro perdón. ¿Cuál es el logro y cuál es el significado de esa resurrección de nuestro Señor? En primer lugar, dice el versículo 17, que si Cristo ha resucitado, entonces, dice Pablo, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Pero en vista de que Cristo sí resucitó, como nos lo explica claramente en el versículo 20, somos entonces, mis amados hermanos, perdonados de nuestros pecados.
efectivamente, no posiblemente perdonados, somos efectivamente perdonados. Ponemos esto primero por nuestra necesidad básica. ¿Por qué? Porque si Dios decide tomar en cuenta, hermanos, nuestros pecados, y todos nosotros hemos pecado, entonces no hay ninguna esperanza de parte de Dios. El fundamento de todas las demás bendiciones de Dios, hermanos, es que Dios en Cristo ha alejado de nosotros nuestras iniquidades, así como está distanciado el oriente del occidente. De esa misma manera Dios ha distanciado a nosotros del pecado, ahora de nuestras iniquidades. Pero todo depende de algo, todo depende del perdón. Del perdón. No de la indulgencia, sino del perdón. Son dos cosas diferentes. Pero ¿cómo está la resurrección de Cristo conectada con nuestro perdón? ¿Cómo podemos hacer esa conexión? Porque ¿acaso no es la muerte de Cristo lo que quita nuestros pecados? Después de todo, hermanos, fue en la cruz donde Él fue condenado en nuestro lugar, llevando así nuestros pecados. Sí, pero la conexión con la resurrección, hermanos, es muy importante y va mucho más allá. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 25, y él lo plasma de la siguiente manera: el cual, hablando de Cristo, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esto significa que por su muerte Él pagó el castigo por nuestros pecados y compró nuestra absolución, nuestra justificación, entonces, nuestro perdón. Y puesto, hermanos, claramente que el logro de la cruz fue tan completo y el trabajo de nuestra justificación fue tan decisivo, entonces Dios resucitó de los muertos a nuestro Señor para validar nuestro perdón, para reivindicar la justicia de su Hijo y para celebrar la obra de justificación. Porque existe un anhelo ferviente de ese perdón. Todo el mundo, todos los que estamos hoy en este lugar, en esta sala, todos necesitamos perdón. Absolutamente todos. Y ese anhelo está vigente en lo más profundo de nuestros corazones. Todos anhelamos perdón, incluso cuando no pensamos en ello. Lo anhelamos. Nosotros anhelamos ser aceptos por Dios. Lo lamentable es que muchas veces no vemos como suficiente lo que nuestro bendito Señor hizo en la cruz. Y buscamos a como dé lugar quitarle la gloria y buscando aceptación por nuestra fuerza o por nuestro brazo. Ahora bien, ¿fue ese anhelo de perdón satisfecho? Es la pregunta. Pablo dice que porque Cristo resucitó de entre los muertos, los muertos, escuchen esto, de los muertos, ya no estamos en nuestros pecados. Ya no estamos en nuestros pecados. Y esto es lo primero y lo más básico del anhelo de nuestros corazones. Si Cristo resucitó, hemos sido perdonados. Y yo pregunto, ¿usted lo cree? ¿Usted lo cree? ¿Usted verdaderamente cree que ha sido perdonado? O mis hermanos, aún seguimos en esa lucha constante por tratar de agradar a Dios en lo que hacemos y no por lo que ya nuestro glorioso Salvador hizo. Porque el cristianismo se trata de Cristo.
de gloriarnos en lo que Él hizo y de descansar en lo que Él hizo. Y su perdón, el cual abrazamos con todas las fuerzas de nuestro corazón, fue con un fundamento claro y fue su resurrección. Hizo posible nuestra justificación. Ahora bien, no solamente la resurrección ese es el fundamento del perdón, sino también es el fundamento y debe ser el fundamento de nuestra fe. ¿Por qué? Porque Él lo logró. Él lo logró. En segundo lugar, el versículo 14 dice que si Cristo no ha resucitado, entonces vana es vuestra fe. Vuestra fe. Pero en vista de que Cristo sí resucitó, nuestra fe está bien fundamentada. O para decirlo de otra manera más personal, a causa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hay alguien en que sí podemos confiar absolutamente. Creo que en el fondo del corazón de cada uno de nosotros hay un anhelo siempre de tratar de confiar plenamente en alguien. Alguien con la que podamos contar siempre, sin temor a ser defraudados. Alguien que pueda estar con nosotros en las buenas y en las malas. Alguien que sea absolutamente digno de confianza, en quien nuestra fe no sea algo vano. Alguien que nunca te defraudará y siempre estará allí. Lo anhelamos porque fuimos hechos para eso, hermanos. Usted y yo fuimos hechos, fuimos creados para adorar. Dios puso al hombre y a la mujer en Edén para que éstos glorificaran a su Creador, confiando en Él, para que todos, para que siempre ellos se aferraran a Él en todo lo que ellos necesitaran. Pero ese anhelo, hermanos, hoy es satisfecho en Cristo. Ese anhelo no ha cambiado. Usted y yo seguimos teniendo un anhelo de poder confiar en alguien plenamente, a pesar de nuestros pecados. Y ahora que no estamos en nuestros pecados, este anhelo también es satisfecho por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La muerte de Cristo es una prueba magnífica de su amor. ¿De su amor por quién? Por nosotros. Por nosotros. Su resurrección no solamente prueba su amor por usted, por mí, sino también prueba su poder sobre la muerte, su poder sobre el enemigo de nuestras almas, su poder. Por tanto, hermano, recuerda algo importante esta mañana. Tú sí tienes a alguien en quien confiar. Y verdaderamente, aquel que nunca te defraudará, aquel que jamás te fallará. Hay alguien hoy con el que tú puedas contar, y Él es Cristo. Alguien absolutamente digno de confianza. Alguien en el cual jamás tendrás temor, que te dejará, que te desamparará. Tú puedes confiar en Jesús ciegamente, no irracionalmente. Puedes confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él está vivo. Por eso puedes confiar en Él. Usted no confiará en un muerto. Usted confía en alguien que está vivo. Y Cristo está vivo. Ahora bien, cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ese Cristo que vive en mí y la vida que yo hoy vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amado hermano, ¿cuál es el fundamento de tu fe?
¿Crees en alguien que teóricamente hizo algo maravilloso por ti? ¿O crees en una persona real que está viva y que demostró su amor por ti muriendo en una cruz, pero también mostró tu amor por ti y su poder sobre la muerte resucitando para que puedas confiar en Él? Alguien que jamás te defraudará. Pero Pablo también explica que si Cristo resucitó, tenemos un fundamento sólido para nuestra predicación. Dice el versículo 14, que si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación. Pero si Cristo resucitó, como efectivamente sí sucedió, dice el versículo 20, la predicación apostólica y la predicación nuestra hoy es totalmente cierta, es totalmente verdadera. Ellos no eran falsos testigos de la obra de Dios, sino verdaderos testigos, quienes estuvieron dispuestos por entregar sus vidas a causa de defender ese testimonio. ¿Quién defiende una mentira? ¿Quién es capaz de entregar su vida por algo que no es cierto y siendo consciente de ello? Creo que nadie que tenga un poquito de raciocinio se entregará a la muerte por algo que él mismo considera que no es cierto. Por ende, ellos sí son testigos verdaderos, y nosotros que hemos recibido su herencia somos testigos de que Cristo es real y que Cristo está vivo y que Cristo resucitó. Hoy se enseña en la mayoría de universidades a nuestros jóvenes que la verdad no es absoluta, que la verdad es relativa. Es decir, que no hay algo que sea absolutamente verdad en todos los lugares y en todos los tiempos. Es raro encontrar en nuestros días a un universitario que tenga las agallas y la independencia para decir a sus compañeros de universidad o a sus maestros, por ejemplo, que el sexo prematrimonial es pecado. No solo para quienes piensan que eso es malo, sino para todo el mundo. La actividad homosexual, por ejemplo, hoy dentro de las universidades y dentro de nuestra comunidad, es algo que no se puede condenar, porque nos faltan las agallas para poder hacerlo bíblicamente. Y con ese discurso de que no hay verdades absolutas, sino relativas, no solo son aquellos que piensan en que son cosas malas, sino que todo el mundo lo cree así. Pero si la convicción de que hay absolutos que pueden ser compartidos y sobre los cuales, hermanos, se edifica la sociedad, el único final entonces va a ser la anarquía, donde todo el mundo hace lo que bien le parece. Si no existen verdades absolutas, pues todo lo que usted crea y considere que es verdad, pues lo hará. Terminaremos en una sociedad sumergida en la anarquía. Por tanto, siempre va a existir una necesidad de la verdad. Es un anhelo profundo del alma de todo ser humano, por supuesto de toda sociedad. La pregunta es, ¿el anhelo es satisfecho? Jesús vino al mundo a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y al tercer día de su muerte, Él resucitó, demostrando así que Él era quien decía ser. Jesús tiene el derecho, todo el derecho, de decirnos lo que es absolutamente verdad, porque en la resurrección Dios demostró que Él es la verdad absoluta.
¿Existen las verdades absolutas? Por supuesto que sí. Cristo es la verdad absoluta, pues Él resucitó. Pero también, amados hermanos, Pablo nos enseña que esa resurrección, que muchas veces no tenemos la dimensión ni la comprensión de entender lo que sucedió allí. Estamos hablando del hecho más, del acontecimiento más impresionante de toda la humanidad. Porque anteriormente habían existido resurrecciones, sí, pero esas personas volvieron a morir. Pero estamos hablando de aquel que resucitó para más nunca morir. Lázaro fue resucitado por Jesús. El Señor, con su palabra poderosa, lo levantó de los muertos. Pero Lázaro volvió a morir, volvió a ver la corrupción. Pero nuestro bendito Señor y Salvador resucitó no para volver a morir. El fundamento entonces es para una vida entregada a Él. Dice el versículo 19, si Cristo no resucitó, entonces somos de todos los hombres los más dignos de conmiseración. Otras versiones dicen los más dignos de lástima. De lástima. Pero en vista de que Cristo sí resucitó, hemos de ser envidiados. Sí, envidiados, porque nuestra predicación no es en vano. Nuestra predicación no es una mentira. Es completa, es significativa y es válida. Si Cristo no ha resucitado, entonces, hermanos, vivir para Él y hacer lo que Él dice es una gran mentira, es un gran engaño. Deberíamos ser compadecidos como unos locos que viven de alucinaciones si el Señor no hubiese resucitado. Pero en virtud de que Cristo resucitó y vive, y no solo vive, sino que reina hoy para siempre, entonces no deberíamos ser compadecidos por toda nuestra obediencia, todo nuestro amor y toda nuestra abnegación y todo lo que usted a diario vive por ser cristiano. Deberíamos ser envidiados después de todo. Pues esta aflicción, como dice Pablo, leve y pasajera, nos va a producir realmente un eterno peso para la gloria venidera, porque la gloria venidera sobrepasa toda comprensión. Y existe en cada uno de nosotros de nuevo un anhelo de no predicar nuestras vidas, sino de usarlas bien, que nuestras vidas cuenten algo, que tengan un significado, de que sean útiles y de que lleguemos al fin de nuestros días y que encontremos que todo lo que hemos sido, hermanos, no ha sido en vano ni vacío, que nuestras vidas fueron vividas con un propósito, el de vivir entregados a Él, a aquel que venció la muerte, aquel quien es todo, el que sustenta cada cosa con la palabra de su poder. Pablo sabía esto. Es por eso que él termina este capítulo y habla de la resurrección de la siguiente manera. Dice el versículo 58. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En otras palabras, recuerde que lo que usted vive hoy como cristiano, que sus esfuerzos, que sus luchas, que sus convicciones, que las dificultades,
por las cuales cada día se enfrenta por el nombre de Cristo, todo lo que usted se esfuerza por la obra del Señor, los trasnochos, los esfuerzos, absolutamente todo no es en vano. Estad fieles y firmes, dice el apóstol Pablo, sabiendo siempre que vuestra obra en el Señor no es en vano. No es en vano. No ha sido en vano. Ese es uno de los anhelos de nuestro corazón. Oh Señor, que mi vida no haya sido en vano. No permitas que llegue a la tumba y diga, he despreciado lo que tú has hecho. Por eso un mensaje claro a todos aquellos que aún no están en Cristo. No tiene que ser así. Como decía nuestro amado hermano Olivaski en la escuela, en aquel gran día, el Señor dará un juicio justo y nadie le señalará diciéndole, ¿por qué me has juzgado así? Pero no tiene que ser así. Cristo resucitó y todo lo que hagamos en su nombre, con su fuerza y para su gloria, no es en vano. Y todo aquel que no está en Cristo tiene hoy una oportunidad de venir a Él en arrepentimiento y fe. Porque Él ha prometido que jamás lo despreciará. Siempre lo recibirá. Pero vivir una vida sin Cristo es vivir una vida completamente en vano. Una vida sin propósito. Sin propósito. Pero por último, el apóstol Pablo nos enseña además que ese hecho glorioso de la resurrección del Señor es el fundamento para nuestra esperanza. Dice el versículo 18, si Cristo no ha resucitado, entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Pero en vista de que Cristo resucitó, los que han muerto en Cristo un día resucitaremos con Él. Yo pregunto, hermanos, ¿tú alcanzas a comprender esa verdad? ¿Tú alcanzas a comprender que algún día resucitarás con Cristo? ¿Con un cuerpo diferente como el de la gloria suya? ¿Alcanzas a comprender esa magnífica y maravillosa verdad? Todos aquellos que se van acercando más al día de la muerte, hablo de aquellos que ya están en una edad adulta, todos aquellos, el Señor en su misericordia a veces les concede la madurez de poder meditar en qué será cuando ellos partan. Pero el cristiano, que no importa la edad y que conoce estas verdades maravillosas, debe anhelar ese momento en que seamos como Cristo, porque esa es la esperanza. Pablo dice, todos aquellos que murieron en Cristo, ellos no perecieron, ellos murieron esperando y con la esperanza de ese glorioso día, cuando el Señor venga en gloria, resucite de entre los muertos. Ahora bien, todos nosotros tenemos el anhelo de vivir. Yo no creo que ninguno de los que estemos acá simplemente no quiera no vivir. Todos los que estamos aquí tenemos el anhelo de vivir para siempre, en perfecta felicidad. ¿O es mentira? Por supuesto que todos deseamos vivir para siempre, vivir en paz y en felicidad para siempre. No deseamos llegar a un final vacío después de una vida llena de significados. Por eso es que Pablo dice en el versículo 18 que en vista de que Cristo resucitó, todos aquellos que han muerto en la fe, todos aquellos que han muerto con la esperanza viva en Él, no han perecido. Y así como aquellos no perecieron, nosotros tampoco pereceremos. El día que usted parta con el Señor,
usted ya sabe cuál es la certeza de que estará con Él para siempre, para siempre. Dicho de manera positiva, están vivos y vivirán para siempre, para siempre. Ellos entrarán en el gozo del Señor, así como nosotros entraremos en el gozo del Señor. Porque el Señor es el primogénito, el primero que a través de su resurrección logró lo que era imposible para los hombres y que hoy es posible para nosotros gracias a Él. A Él. A Él. Ahora bien, ¿qué aplicaciones nos puede dejar esto? Estamos a puertas de participar en la cena del Señor. Hermanos, podemos llegar a muchas aplicaciones, pero la primera es el Evangelio. El Evangelio. La mejor noticia en todo el universo es que Dios y su Hijo maravilloso son más glorificados en ti mientras más satisfechos estás en ellos. Y para hacer eso real, Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, quien vive y reina para siempre. Y la mejor noticia del mundo es escuchar de que Cristo vino a morir por pecadores como tú y como yo, y que Él vino para salvar todo aquello que el Padre le dio. ¿Te alegras de esa verdad? Pregunto, hoy que participemos de la cena del Señor, ¿tenemos motivos suficientes para celebrar o no? Amén. Motivos para celebrar. Su resurrección nos ha dado el perdón de nuestros pecados, nos ha dado un sólido fundamento para nuestra fe, nos ha dado la verdad, porque Él es la verdad. Nos ha dado una vida llena de significado y de propósito. Nos ha dado una gloriosa esperanza, una esperanza viva y real. Así que te animo a que levantes tu corazón y te unas a aquellos que cantan muchos aleluyas al Cordero que fue inmolado, aquel quien es nuestro glorioso Salvador, aquel en quien están la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Le invito a que por favor cante conmigo un himno para terminar nuestro sermón. Cantemos el himno ...222... himno 222, porque Él vive.
Que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú vives. Gracias, Señor, por la salvación que nos has otorgado en Cristo. A ti la gloria, a ti la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Permítanme, mis hermanos, tomen asiento. Vamos a continuar con la ordenanza de la Cena del Señor, teniendo muy presente todo lo que hemos estudiado en este sermón. Les invito a mis hermanos que por favor vayan repartiendo los elementos. Y al mismo tiempo, como siempre, hacemos un llamado a la reverencia. Como bien sabemos, hermanos, la institución de la Cena del Señor la encontramos en Mateo capítulo 26, los versículos del 26 al 30. Dice el evangelista Mateo que mientras comían, Jesús tomó pan y habiendo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Los relatos, hermanos, también los encontramos en Marcos 14, en Lucas 22. Sin embargo, los evangelistas no nos dan quizás mucha más luz en cuanto a todo lo concerniente a la cena, pero el apóstol Pablo escribió sobre la cena del Señor en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 29. Y Pablo incluye algunas declaraciones muy importantes que, como digo, no se encuentran en los evangelios. Entre eso debemos mirar algunas advertencias muy importantes sobre la ordenanza de la Cena del Señor. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículos 27 al 29, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué es tomar la cena del Señor indignamente? Lo hemos explicado muchas veces, sin embargo, se hace siempre necesario repetir y explicar qué consiste tomar la cena del Señor indignamente. Bueno, en primer lugar, podemos tomar la cena del Señor indignamente cuando nosotros de alguna manera no discernimos lo que significa el pan y lo que significa la copa. El pan simboliza el cuerpo bendito de nuestro Señor Jesucristo, el cual iba a ser golpeado, iba a ser transgredido por todos nuestros pecados. El Señor Jesucristo iba a recibir en su cuerpo el castigo por el pecado que usted y yo cometimos. Todo lo que el Señor sufrió, su flagelación, sus golpes, el sufrimiento, los latigazos, todo lo que el Señor sufrió
lo debimos haber sufrido nosotros por nuestros pecados. Y ese cuerpo, ese pan simboliza ese cuerpo flagelado por nuestros pecados. Pero también dice que el que no entienda el simbolismo de la copa, la cual es su sangre o simboliza su sangre, sangre del nuevo pacto que iba a ser derramada para el perdón de los pecados. Dice el autor de Hebreos que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Era necesario que el Señor en un acto, en una obra redentora de sacrificio, entregara de manera expiatoria, de manera vicaria, su vida, y que su sangre derramada pudiera satisfacer las necesidades de la justicia bendita y santa de Dios. Un Dios que, dice la Escritura, está airado todos los días con los impíos. Por lo tanto, no puede jamás dar por inocente al culpable. Alguien debía morir, porque la paga del pecado es la muerte. Alguien debía morir. Y el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar. Fue nuestro sustituto. El no discernir eso, hermanos, de alguna manera es tomar la cena del Señor indignamente. Y dice la Escritura que será culpado de su cuerpo y de su sangre. Pero otra forma también de tomar la cena del Señor indignamente puede ser cuando nos acerquemos a la mesa del Señor con pecados ocultos, con pecados que no hemos confesado. Hemos visto muy claramente por la exposición de nuestro hermano Oliva que el Señor es omnisciente, Él conoce absolutamente todo y más aún la intimidad de nuestro corazón. Nosotros debemos de alguna manera llegar al trono de la gracia a confesar nuestros pecados para que de esa forma el Señor nos perdone y podamos de esa manera participar de una manera digna. Y hago la aclaración, no es que se abstenga porque pecó, todos hemos pecado, pero la Escritura dice claramente que abogado tenemos, por tanto se hace indispensable, necesario que nos acerquemos delante del trono confesando nuestros pecados y de esa manera poder participar de una manera digna de su mesa. Por eso Pablo dice en el versículo 18, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y ese pruébese precisamente sea honesto, reflexivo, a profundidad. Y usted que sabe lo que ha hecho y que el Señor también lo sabe, pruébese a sí mismo, confiese. Y luego de probarse, de hacer ese ejercicio reflexivo, de arrepentimiento y de confesión, entonces dice Pablo, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora bien, con relación a nuestra confesión, nosotros vemos en Proverbios capítulo 28, versículo 13, un pasaje muy claro y dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta hallará misericordia. Y en primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que abogado tenemos. Yo les invito a que vayamos al Señor en arrepentimiento y confesemos nuestros pecados y entonces sí participemos con una limpia conciencia de la ordenanza, con gozo y con gratitud por el perdón recibido. Recuerden, hemos recibido un perdón y es real. Confesemos nuestros pecados, tomemos un minuto allí en nuestros puestos y luego meditemos.
En Primera a los Corintios capítulo 11 versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Le quiero pedir el favor a nuestro amado hermano Libaski que por favor dé gracias por el pan. Amén. Podemos comer el pan, hermanos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Le pido el favor a mi amado hermano Pedro que por favor se coloque en pie y dé gracias al Señor por la copa. Ahora, reconciliarnos con el Padre y hoy permitir. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar la copa, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mi hermano, ahora recoge los elementos, vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias, Señor, por tus misericordias, por permitirnos una vez más poder participar de este enorme privilegio que hoy nos concedes, que nos llena de gozo, que nos llena de esperanza, Señor. Recordar que fuimos tus enemigos más férreos, Señor. Y hoy tú nos invitas a participar de tu mesa. Gracias por el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias porque es por Él, por su resurrección, que nuestros pecados, Señor, han sido perdonados. Gracias también, Señor, te damos, porque tú vives, nosotros también viviremos. Recibe gloria y alabanza, oh Padre eterno, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén y amén. Gracias, hermanos.